Bienvenidos a esta hora de estudio de la Biblia y de reflexión. Este es el octavo tema de esta serie tan importante, preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. El título específico del tema de hoy es Bienaventurado el que desea algo mejor. Vamos a orar. Señor, invitamos tu presencia. Envía tu Santo Espíritu a nuestras mentes para darnos claridad y entendimiento. Y ahora, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el último tema ahondamos en nuestra necesidad de conocer a Dios. Conocer a Dios nos lleva a no tener temor nunca, porque el temor no es parte del reino de Dios. Es importante señalar esto, ya que estamos hoy viviendo una triple crisis, la del COVID, la de la guerra en Ucrania y la del temor. Y las tres crisis están matando, En las últimas semanas hemos venido viendo de la palabra de Dios que Dios manda, crea o permite las crisis. Él las manda, Él las crea o las permite para que le conozcamos. Ese es el propósito de las crisis. También hemos visto que la gente siempre reacciona ante las crisis de acuerdo a si conocen a Dios o no. Es tan fundamental y poderosa la experiencia de conocer a Dios, que la Biblia dice que conocerlo es tener vida eterna. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No olviden pues que el propósito de Dios con las crisis es demostrar que Él y solamente Él es Dios. Dicho esto, convengamos con que la manera en que la persona promedio vive las crisis es con enojo, con temor, con ansiedad, desilusión, espíritu de queja, con rebeldía, con desesperación. Bueno, toda una gama de muestras que manifiestan las personas no conocer a Dios. Ustedes ven como miles de personas están continuamente haciendo demostraciones de todo tipo, mostrando algún descontento en las calles, ¿no? Es algo que está cada vez más y más en boga, de moda. Pero a la vez hay algo también muy claro. El hombre está reflexionando. Hombres y mujeres están pensando. Y esto es importante. Es importante porque también hemos visto en esta serie que las crisis no cambian a nadie, que solo revelan lo que somos. Pero que si hay tiempo, las crisis nos ponen a reflexionar, a pensar. Y si queremos, el cambio se produce. Hoy, gracias a Dios, tenemos tiempo de buscar a Dios, de reflexionar, de buscar a Dios y conocerle. De buscar conocerle no teóricamente, sino de manera personal. Conocer a Dios de verdad. Y de paso es la única esperanza que tenemos. Señoras y señores, ha llegado el tiempo de conocer a Dios. De pedir a Jesús, como lo pidió el discípulo Felipe en Juan 14:8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en versículo 9, Jesús le contestó, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Saben? Algo curioso. A todos nos han preguntado en alguna ocasión, y tal vez nosotros hemos preguntado a alguien, si conocen al Señor Jesús. Pero alguna vez han preguntado,
¿O les han preguntado si conocen al Padre? Es lo que Felipe pidió. Conocer al Padre. Felipe conocía al Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre. Aunque se aludía al Padre en el Antiguo Testamento, Israel no conocía a Dios como Padre. El Dios que conocían era el que se había hecho carne en Cristo Jesús. El propósito de Jesús al venir al mundo era revelar al Padre. La mejor manera de conocer a Dios es conocerlo como Jesús indicó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Palabra de Jesús. Para conocer a Dios, para conocer al Padre, hay que conocer a Cristo Jesús, porque es lo que Él dijo. Conocerlo a Él, su vida, su muerte, sus enseñanzas. Eso presenta la manera más clara sobre quién es Dios. Ahora, recuerden, al haber nacido en este mundo, al haber nacido nosotros en este mundo de pecado, pues nacimos automáticamente pecaminosos por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa, como la naturaleza del escorpión, de la que les conté en el último tema. Y es por eso que yo afirmo y repito, a no ser que Dios obre un milagro y que intervenga directamente en nuestras vidas, no va a haber ni lógica ni racionalidad que nos haga aceptar la oferta que Dios nos da de vida eterna. Nadie puede aceptarla por razón de su naturaleza. Dios tiene que intervenir. Por eso sabemos que todo ser humano desde Adán es pecador, peque o no peque, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso Dios busca corregir esta situación de nuestra naturaleza de escorpión, ofreciéndonos volver a nacer espiritualmente. La Biblia dice que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Eso está en Juan 3:3. Fueron las palabras de Jesús a Nicodemo. Nicodemo no entendía la situación, pero Jesús le explicó. Le dijo Nicodemo con tanto conocimiento que tienes y no entiendes esto. Respondió Jesús y le dijo, a menos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto manifiesta que hubo algo seriamente malo en nuestro primer nacimiento. Y ya explicamos esto en nuestro tema anterior. Solo recuerden que, aunque es verdad que nacimos bajo condenación y separados de Dios, no por eso somos responsables de ello. Nadie es responsable por haber nacido en un mundo de pecado. La persona es responsable hasta haber tenido la oportunidad de entender el problema con inteligencia, ver su condición y remediarla. Ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. Y la Biblia establece que Cristo quiere y puede cambiar eso. Que nomás hay que aceptarlo a Él. Sí, pero nos adelantamos a Jesús porque, hablando de conocer a Dios, en Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios es el que nos llama primero. Él decide. Él es el que toma la iniciativa. Y de paso, ese fue siempre el caso. Solo que no todos lo han sabido o lo saben. Pero es un dato importante si queremos conocer a Dios. Dios es el que llama primero. Él toma la iniciativa. Es más, ni siquiera Jesús escogió sus propios discípulos. En Juan 17:6
Estamos conociendo a Dios. Ahí Jesús ora por sus discípulos y desde el versículo 6 en adelante dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se dan cuenta? El Padre inició todo, aún los discípulos de Jesús. Él fue el que se los escogió. Juan 6:65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre tome la iniciativa, pues. Juan 6:40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. O sea, el Padre atrae, pues, hacia su Hijo. Juan 6:44 y 45. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. 45. Como dice la Escritura, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, viene a mí. Yo veo todo esto, inevitablemente pienso, ¿cuánto le debemos nosotros al Padre? ¿Cuánto le debemos nosotros a nuestro Dios? ¿Cuánto debemos conocerle? Aquellos que hacen esa distinción entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento y la distinción entre lo que es Dios y lo que es Jesucristo. Con razón Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo viene de Él. Nadie viene a mí si Él no ha tomado la iniciativa primero y los ha llamado hacia mí. Dios quiere que le conozcamos para corregir el problema más grande que tenemos, la separación de Él que el pecado nos trajo. Nacimos separados de Dios, pecaminosos. Y la evidencia más clara de esto se va a ver siempre en el peor problema que tenemos como seres humanos. Hablamos de esto la última vez. Nuestro egocentrismo. Somos egoístas, centrados en nuestro ego, el yo. Como dije, ¿sabe la palabra en inglés? Self-centered. Esa es nuestra naturaleza. El egoísmo. Ser egoístas. El egoísmo nos está matando. El egoísmo nos está matando y no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, le echamos la culpa a otro. Parte del egoísmo. Le echamos la culpa al vecino, al esposo, a la esposa, al perro, a los hijos, en la iglesia, al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a cualquiera, menos nosotros. Por eso yo mencioné la vez pasada esa cita y no la olvido. Es el amor al yo lo que destruye nuestra paz. Sí, no es el esposo, la esposa, los hijos, no es el patrón, no es el vecino, es el amor al yo, lo que destruye nuestra paz. It is the love of self that destroys our peace, dice literalmente en inglés. O sea, nosotros mismos somos los que destruimos nuestra paz. Y no solo nuestra paz. El amor al yo termina destruyendo nuestro gozo, nuestro amor, nuestras relaciones familiares, nuestra vida. Por eso dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden porque nosotros nacimos irremediablemente egocéntricos. Por tanto, veamos la esencia del pecado. La esencia del pecado es la vida aparte de Dios. Y al vivir separados de Dios, eso es lo que nos lleva a cometer pecados. Es decir, pecado es vivir separado de Dios.
Pecados son las cosas malas que hacemos por vivir separados de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que comete pecado transgrede también la ley. Porque todo comienza con la separación de nuestro Dios. Lo más difícil de aceptar de todo esto es que pecado es la separación de Dios, no importa cuán buena sea nuestra vida, cuán ejemplar, cuán moral, cuán correcta sea. Hay que ser grande para aceptar esta verdad. No todos quieren aceptar esto, pero eso es así. Porque vivir separado de Dios es vivir en pecado. No importa que vivamos vidas buenas, estamos en pecado. ¿Y cómo es esto? Pues ya se los cité, Romanos 14, 23. La palabra de Dios dice ahí, en la última parte del versículo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De modo que todo lo que yo hago, si no lo hago a través de mi relación de fe en Jesús, es pecado. Y les dije la vez pasada, incluyendo el sermón que estoy predicando. Por eso, yo tengo bien claro en mi mente, y desde hace muchos años, uno puede hacer lo correcto por razones incorrectas. Pasa todo el tiempo. Y esa es la vida de toda persona que vive separada de Dios, haciendo mucho bien, pero por razones egoístas. ¡Auch! Así somos todos. Es nuestra naturaleza. Hasta que Dios interviene. Eso es lo que Jesús enseñó en Mateo 7, ¿recuerdan? Cuando describió a esta gente, habló de predicadores, de sanadores, de benefactores, gente hasta haciendo milagros, y en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo, no los conozco, obradores de maldad. Porque para Jesús, dijo, hay que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y hay que conocerlo. Y eso es lo que está ahí en Mateo 7, ya lo hemos visto más de una vez. Y esta es la parte del Evangelio que nos llama a hacer pedazos nuestro ego, nuestro yo, a llevar la cruz nuestra cada día y a seguir a Cristo. Escuchen lo que encontré en este precioso libro, El Camino a Cristo, página 58. Lo que dice este libro precioso, hablando de este tipo de gente. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Es cierto, fíjense. Se puede vivir correctamente sin Cristo. Es cierto, dice. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Y luego miren, un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿Qué les parece? Pero todo eso, toda esa buena conducta en la balanza de Dios es pura basura, ya que todos son esfuerzos humanos. La Biblia dice, y ya lo hemos leído en Isaías 64, 6, que separados de Dios somos trapos de inmundicia. Y todo esto es por la poderosa naturaleza pecaminosa que tenemos. Todo lo que no proviene de mi relación de fe en Jesús es pecado, de acuerdo a lo que ya leímos hace un ratito en Romanos 14, 23. Por eso les dije la vez pasada, les di varias razones egoístas, cómo podemos, pues, hasta para hacer un favor, cómo
a veces lo hacemos por puras razones egoístas. Y hasta servir en la iglesia, tener un cargo en la iglesia. Y cuando las razones no son las correctas, tarde o temprano se termina viendo y demostrando que los motivos que teníamos eran egoístas. Y qué tristeza, y qué vergüenza. Pero el punto es este, que cualquiera que vive una vida aparte de Jesús va a hacer todo lo correcto por razones incorrectas, por motivos egocéntricos. No olviden que el hombre peca porque es pecaminoso, no es pecaminoso porque peca. Noten que el asunto central, pues, en cuanto al pecado, es la separación de Dios. Por lo tanto, la única manera en que el hombre puede tener la posibilidad de ser justo es uniéndose a Cristo, permitiendo que Jesús venga a él, a su vida, y viva en él. El asunto central en el pecado y la justicia es si Jesús está o no está en nosotros, si vive en nosotros o no. Pregunta, ya que el asunto determinante en esto del pecado es vivir separados de Dios, ¿dónde entonces creen ustedes que debe estar nuestra atención? ¿En las cosas buenas o malas que podemos hacer? ¿En estar bien atentos a no hacer cosas malas? ¿O en tener una relación con Cristo, nuestro Salvador? En tener a Cristo, en buscar conocerlo. Cuando un pecador acepta la salvación en Cristo, ahí nace de nuevo. Pero eso debe ser una experiencia de todos los días, no de solo una vez en la vida. Sin ese nuevo nacimiento, es imposible mostrar una verdadera obediencia. Podría haber obediencia, pero no es verdadera. Porque otra cita poderosa del Espíritu de Profecía está en el Deseado de todas las gentes, página 621, 621. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¡Wow! Y dice que nuestra vida será una vida de obediencia continua. Cuando conozcamos a Dios, como nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Esta cita es de escándalo, y de escándalo del bueno, porque va en contra de lo que el ser humano promedio ha pensado siempre. Pero díganme ustedes, nosotros siempre hemos tendido a pensar que la obediencia es el resultado de un terrible esfuerzo. Es lo que pensamos nosotros. Pero acá se nos dice que la obediencia es algo que a fin de cuentas viene por impulso. Y en el impulso no hay esfuerzo. Cuando algo se hace por impulso, es algo que se hace sin reflexión, sin pensarlo. Como quien dice, el esfuerzo vendría para desobedecer. Cuando uno es cristiano, tendría que hacer esfuerzo para desobedecer. Desobedecer es lo único que hacemos por impulso. O sea que vivimos al revés.
Porque a mí me ha quedado claro y está bien, está en palabras muy claras y muy precisas, muy puntuales, que cuando la obediencia es verdadera, no hay esfuerzo. Porque Cristo está en uno. Y Él es el que obedece en uno. Cuando Cristo no está en nosotros y hay obediencia, esa es la obediencia como la que acabamos de leer en el camino a Cristo. Es una obediencia falsa. La obediencia falsa es la que Jesús mencionó en Mateo 7. 21 al 23, ya lo hemos leído antes. En nosotros no hay ningún poder para experimentar una completa y total victoria como la que Jesús quiere que tengamos. En nosotros solo hay impotencia. No tenemos ningún poder para vencer la tentación. Y esto se debe a la extremadamente poderosa naturaleza pecaminosa que tenemos. Por lo tanto, nuestra lucha debe ser no contra el pecado. Nosotros no tenemos fuerza para ir contra el pecado. Es demasiado poderoso el pecado. No tenemos fuerza para ir con... Ahí no hay pleito para nosotros. No hay pleito. Ahí perdemos siempre. Nuestra lucha debe ser por mantener a Cristo morando en el corazón a través del bautismo diario del Espíritu Santo, a través de mantener una relación con Él por el estudio de la Biblia y la oración. Ahí debe estar nuestra lucha. No es fácil, porque al momento que usted se levanta con el interés de estudiar la Biblia, el teléfono suena. El momento de la mañana que usted quiere dedicarlo para ponerse a orar y estudiar la Biblia, le llega una visita. El momento que usted en serio tiene que va a ser, el gato bota la leche, algo va a pasar. Uno tiene que estar comprometido, porque ahí sí hay lucha. Contra el pecado no hay lucha, ahí vamos a perder siempre. Nuestra lucha es asegurarnos de que Cristo Jesús mora en nuestra vida todos los días. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes, para que por las promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que el apóstol Pedro establece claramente que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, que significa que Cristo está en nosotros y que seremos más como Él. Por eso es que la salvación no tiene que ver con lo que hacemos, sino con a quién conocemos. Si conocemos a Cristo o no. Pero normalmente no se tiene ni interés en tomar tiempo para conocer a Dios hasta que nos damos cuenta que la salvación está basada no en la conducta, sino en la relación con Cristo. Por eso es importante hablar de esto. Es por eso que para el verdadero cristiano la relación con Cristo es todo. Y siempre va a tener alta prioridad. Todo aquel que no busca la salvación a través de una relación con Cristo, pues está buscando ir al cielo por sus propias obras, por su propio esfuerzo. Y Dios no solamente no acepta eso, lo detesta. Cuando llegamos a comprender que somos pecaminosos por naturaleza y que eso es lo que causa el pecado, es entonces que vemos la necesidad de conocer a Dios. Les recuerdo Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere. Aquí queda bien claro que estamos conociendo a Dios, que la salvación la inicia Dios, no nosotros. O sea, cuando entendemos eso, está quedando claro que estamos conociendo a Dios. Cuando en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo tratando con bondad, esa bondad se extiende a todos, a toda persona. Dios atrae a todos. Y los que se resisten son los únicos. Solamente ellos son los únicos, los que no vienen. Sin embargo, hay un proceso que toma lugar en esta atracción de Dios. Hay ciertos pasos. ¿Cuáles son? Tomen nota. El primero, hay un deseo en uno, en la persona, de algo mejor. Ahí empieza todo. Por eso titulé el tema de en esta ocasión, bienaventurado el que desea algo mejor. Todo empieza con eso. El segundo paso es cuando uno de pronto capta qué es eso mejor, qué es ese algo mejor que uno desea. El tercer paso, nos llega la convicción de que somos pecadores. El cuarto paso, nos damos cuenta que somos inútiles para hacer algo en cuanto a nuestra condición como pecadores. Quinto, nos rendimos, nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos en cuanto a la posibilidad de que nosotros podamos hacer algo en cuanto a nuestra condición. Y venimos a Cristo tal como somos de pecadores. Ahora, para terminar, repasemos de manera más detallada solo dos esta ocasión. 2 de estos 5 pasos. Y vamos a continuar en el siguiente tema. Pero vamos a Juan capítulo 4. Y ahí encontramos, en Juan capítulo 4, encontramos la historia de una mujer que vino a Jesús. Veamos el primer paso que ella tomó para venir a Cristo. En Juan 4, comenzando en los versículos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Acá vemos una situación muy interesante, muy rara, algo así como un enigma, porque Jesús es el creador, Él es Dios, Él es el que hizo el sol, la luna, las estrellas, todo, con todos los sistemas. Él creó todo lo hecho. Como dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con todo, Jesús había aceptado el peso de la humanidad, y como tal, acá lo vemos, pareciera Jesús cansado. Más cansado que sus discípulos, pareciera. Ellos se habían ido a Sicar a buscar comida. Demasiado cansado el Señor Jesús se quedó ahí a la orilla del pozo esperando a sus discípulos. ¿Nos imaginamos el cuadro? La historia continúa en el versículo 7. Juan 4, versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí vemos, capten esto, porque aquí está el maestro dando cátedra sobre cómo atraer y ganar a una persona para el reino de Dios. No lo vemos empujando sus convicciones a ella, como tantos de nosotros lo haríamos, ¿no? Jesús comienza pidiendo un favor. O sea, la confianza despierta confianza. Y en el versículo 8, la mujer samaritana le dijo, en el versículo 8, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Parece que era el 9, sí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El versículo 10, respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿están viendo el cuadro ustedes, la escena acá, el panorama? Obviamente esta mujer deseaba algo mejor. Ella había venido a sacar agua. Pareciera que era la ramera de algún lugar cercano. Había llegado a ese lugar ahora cuando no habría otras mujeres sacando agua. Había venido a un pozo en las afueras del pueblo, tal vez para no estar bajo las miradas tendenciosas de otras personas que podrían empezar a hablar de ella y a condenarla. Esta mujer estaba ahí buscando algo que ella todavía no había logrado tener. Esta mujer había sido casada, pero lo que buscaba no era esposo. El segundo esposo no la satisfizo, ni el tercero, ni el cuarto. Y aunque dicen que no hay quinto malo, en este caso, ni el quinto le dio lo que buscaba. Esta mujer estaba hastiada del matrimonio y decidió tomar el camino que muchos están tomando hoy en día. Rejuntarse nomás, como dicen, con alguien y vivir en un contubernio indigno, vituperable, censurable, sin hacer compromisos que ella no podría guardar. Y por eso debemos acercarse al pozo buscando algo mejor. ¿Han oído ustedes de esos que empiezan fumando un cigarrillo? Un cigarrito, solo uno. Después pasan a 2, después a 3, a 4, hasta que al rato están fumando 2 o 3 cajetillas diarias, y aún así no hay satisfacción. Luego van a la marihuana, luego a la coca, y a saber a qué otras drogas más. No hay satisfacción, hasta que un día se le va la mano y mueren por una sobredosis. Nadie sabe hasta cuándo el cuerpo va a aguantar y llega la muerte. ¿Saben? El drogadicto y el tomador andan buscando a Dios y no lo saben. Los que andan viviendo promiscuamente y cambiando de pareja como de calcetines, también andan buscando a Dios y no lo saben. Todo el mundo está buscando algo mejor. Vamos, hasta los niños quieren un mejor juguete. Y cada Navidad lo demuestran. Una mejor pelota, un mejor patines, un mejor muñeco, una mejor bicicleta. Los jóvenes igual, buscan mejores amigos, más éxito, más placer, un mejor todo. Aún entre las cosas que parecen legítimas, se ve el insaciable deseo de algo más y mejor. Necesidades que en verdad solo Dios puede llenar. De paso,
Ese es el problema fundamental del matrimonio. La mayoría de las parejas no van a Cristo Jesús para que Él supla las necesidades más profundas de ellos. Se casa la gente pensando que en su pareja van a encontrar que se supla la necesidad que tienen. Pero nadie puede suplir las necesidades del ser humano, sino Dios. Uno no debe casarse para encontrar felicidad. Uno debe casarse para dar felicidad. Usted debe ser feliz primero y no casarse para que le den felicidad. Ese es otro tema. Es que cuando Dios nos creó, no sé cómo decirle, pero parece que Él incorporó en nosotros algo así como un vacío que solo Él puede llenar. Y ese vacío es de donde salen nuestras mayores necesidades. Y como estaba diciendo, la gente se casa esperando que su pareja haga por ellos lo que solamente Dios puede hacer. Y por eso se chasquean y entran en crisis en el matrimonio temprano y luego se quieren divorciar. Por eso la Biblia dice ahí en Jeremías 17, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Maldito el varón que confía en el hombre. Su corazón se aparta de Jehová. Malditos los que ponen su confianza pues en las personas, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Hay hijos que crecen ya como adiestrados a que los padres les suplan todo. Hay chicas que se dejan embarazar solo para tener a alguien que les ame. Esa es la necesidad. Que no atienden y que solo Dios puede llenar. Uno tiene que entender que ningún ser humano puede suplir las profundas necesidades de otro ser humano. Y la gente no quiere entender esto. Y por eso en cualquier ámbito de la vida buscan y buscan y cambian y nada los satisface. Están buscando a Dios y no lo saben. Como dice el himno, solo Cristo satisface. Y esta actitud de buscar incansablemente por algo, buscando a Dios y no lo saben. Wow. Se ve en el deporte, en los negocios, en los placeres aún legítimos. Se puede ver en el irreconocible deseo de tener a Dios, pero no lo saben. El deseo de algo mejor no se puede satisfacer separado de Dios. No existe la felicidad sin Dios. Cuando yo estaba en la academia, en high school, mi maestro, Joe Engelmeyer, me regaló un libro, Mensaje para los Jóvenes. Y ahí en la página 55 encontré esta cita que me llamó la atención poderosamente. Dice, el corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta a ser amoldado por el Espíritu de Dios. El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta a ser amoldado por el Espíritu de Dios. Qué hermosas palabras. Más que hermosas, qué mensaje de Dios para que captemos una tremenda realidad. El que busca la felicidad en el mundo encuentra que nada dura y por eso siempre tiene que andar buscando algo mejor. Como dijo Jesús en el versículo 13, hablando a la samaritana, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo que estaba bebiendo la samaritana y lo que vive todo el mundo cuando están buscando suplir sus necesidades aparte de Dios. Todo esfuerzo que se haga por buscar algo mejor separado de Dios resulta infructuoso. Nada da resultado porque queramos o no aceptarlo, nuestra búsqueda siempre es por Dios, por nuestro Dios. Como decía el pastor Braulio Pérez Marcio, el director y fundador de La Voz de la Esperanza, decía,
en cada programa, repetí estas palabras: la vida es un vaso que solo se llena con la eternidad. Hay todo tipo de desvíos y distracciones en nuestro camino al Señor Jesús. Tratamos de satisfacer nuestro deseo de algo mejor haciendo algo diferente. En la historia de la mujer samaritana, ella trató de satisfacer su necesidad de algo mejor a través de relaciones múltiples, relaciones humanas múltiples. Pero a pesar de las diferentes experiencias y cosas y relaciones que trató, su interés, su deseo se mantenía insatisfecho. Y por eso Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ya les dije yo, hay dos caminos para conocer a Dios: el corto y el largo. La mayoría de nosotros tomamos el largo, el del dolor, del sufrimiento, de corazón, de alcanzar un corazón roto, hasta que al final nos damos cuenta, cuando ya estamos contra las cuerdas, cuando ya hemos llegado al final de nuestros recursos, cuando levantamos nuestros rostros al cielo al estilo de Nabucodonosor, es que entonces reconocemos que Dios es lo que siempre necesitamos desde un principio. Hay un camino más corto, y Jesús se lo ofreció a esta mujer, aunque parece que no se daba cuenta ella. Parece que no se ha dado cuenta, porque en el versículo 10 de Juan 4, respondiendo Jesús, le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Parece que no se ha dado cuenta todavía. Si te dieras cuenta del don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. El don de Dios es la salvación. No olvidemos eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, el regalo de Dios que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no se puede comprar. Es un don. Es un regalo. Por eso le dice Jesús: si conocieras la salvación, si conocieras el don de Dios. Es un regalo. No se puede ganar, no se puede ameritar. Es un don, es un regalo. Y eso va en contra de lo que estamos acostumbrados, a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a pagar por todo lo que queremos. Hoy en día hay muchos que tratan de comprar amor y aceptación a través de métodos similares. Muchos incluso tratan de comprar el amor de Dios y su aceptación para terminar como fornicarios espirituales. Pero Jesús viene y nos sorprende, y sorprende al universo entero con su mensaje de que lo más grande y glorioso es gratis. La salvación es gratis. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Si tú supieras, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, todo aquel que está buscando suplir una necesidad y cada vez va peor y todo el tiempo tiene que estar cambiando y cambiando porque nada le satisface. Si conocieras el don de Dios. Hay tantos, incluso llamados cristianos, que no conocen esto. Dicen que lo conocen, pero no. Y aquí es donde muchos confunden el conocer con el creer que conocen. Se confunden porque muchos conocen acerca de Dios en vez de conocer a Dios. Hay un mundo de diferencia. Recuerden lo que hemos visto en Mateo 7, donde se habla de los protagonistas del Evangelio moderno. Gente que conoce de Dios, pero no le conoce a Él. Las vírgenes fatuas conocían de Dios, no le conocían a Él. Y a nosotros se nos ha dicho
que cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, todo va a cambiar. Nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y la obediencia vendrá como por impulso. Oh, si conociéramos el don de Dios, tendríamos salvación plena. Y no tendríamos al temor a las crisis. Esta es pues la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que no nos confundamos. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Cuando Jesús trajo a esta mujer el conocimiento del don de salvación y el conocimiento de que Él conocía su corazón, ella de pronto se sintió nerviosa y como que trató de cambiar el tema. Empezó a hablar sobre el mejor lugar para adorar a Dios. ¿Será que debería ser aquí en Jerusalén o en Samaria? Quiso desviar la atención de Jesús, pero Jesús fue paciente. Nosotros también hemos hecho eso. A veces cuando la presión se pone alta, desviamos la atención. Algunos han venido desviando la atención del Espíritu por tantos años. Pero el Señor Jesús es paciente, como lo fue con la samaritana, y sigue esperando, ofreciendo el agua de vida todavía. A veces nuestro conocimiento de Dios es limitado. El de la mujer samaritana lo era. En Juan 4:25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Hay mucha gente hoy en día que creció con este conocimiento. Les pregunto, ¿será posible que alguien hoy no haya escuchado sobre la segunda venida de Cristo? ¿Saben qué? Es posible saber, igual que la mujer samaritana, que sabía que el Mesías vendría. Es posible saber y creer que Jesús va a volver algún día. Y aún así, no estar bebiendo el agua de vida. Eso está pasando hoy. La gente está asustada con el COVID. La gente está asustada con lo que va a pasar en la guerra en Ucrania. Sabe que estas son señales significativas, pero lo ven como, ¿qué diría yo? Como hechos un tanto descontextualizados. Pues Cristo está por volver, pero viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice Efesios 5. Y muchos de estos que dicen creer no se dan por aludidos, porque no conocen a Dios, solo conocen de Él. Y esa es la diferencia, aún entre muchos miembros de iglesia. Pero podemos dar gracias a Dios por el poco conocimiento que podamos tener, ya que hay que aceptar que conocer algo, pues es mejor que no conocer nada. Gracias a Dios por los cantos que aprendimos en la escuela sabática cuando éramos niños, por ese poquito de conocimiento que puede ser útil para abrir las puertas para algo más. Aprovechemos eso para que nos guíe a una relación más profunda con Dios, que nos lleve a conocerle, porque entre más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Lógico. Normalmente no se ama a quien no se conoce. Si conocieses el don de Dios, si conociéramos la salvación, lo que significa que Jesús haga ese intercambio de su justicia por nuestros pecados y que Jesús venga a vivir en nuestro corazón, en nuestra mente, y que empiece a obrarse la obra maravillosa de su gracia, de transformarnos por completo, para que la obediencia llegue a ser como un impulso, porque cuando le conozcamos, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Esa es la salvación, y es gratis.
Eso es lo que suple la necesidad más grande del ser humano. Y eso es lo que Dios quiere alcanzar en mi vida y en la suya. Oremos. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de ti. Te agradezco por aquel que me está escuchando y que ya captó el deseo de algo mejor. Ese bienaventurado. Porque puede en este momento abrirse una puerta maravillosa que le da una entrada gloriosa a lo que podría ser el comienzo de una vida para gloria tuya y para el impacto de tantos otros que necesitan conocer de ti. Hoy abrimos nuestros corazones a tu presencia para que sea la realidad que Dios quiere ver en nosotros. Haz esta obra en cada corazón, porque estamos bajo la influencia de tu palabra en este momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Seguiremos conociendo a Dios en el próximo tema. Inviten a otros a la transmisión y no olviden, los esperamos en la Iglesia Renovación, allá en Downey. La dirección está en la pantalla. Hasta la próxima. Un abrazo. Que Dios les dé su bendición siempre. Amén. Nepser System pone a disposición de todas las iglesias sus plataformas digitales, en las cuales podrás desarrollarte y evolucionar a la era digital. De esta manera lograrás un alcance masivo para todos los miembros de tu iglesia. Para ello, contamos con el desarrollo de radios y canales de TV online, live streaming profesional y la oportunidad de unirte a nuestra plataforma. También te brindaremos la asesoría necesaria para que puedas utilizar tus servicios live streaming como todo un profesional. Únete a nuestra programación, donde tu iglesia encontrará el espacio para seguir adorando a Dios y mantener informado a todos los miembros de tu iglesia. Contamos con años de experiencia en la implementación de servicios de transmisión online. Además, contamos con nuestros propios servidores, por lo cual brindamos confiabilidad y calidad en todos nuestros servicios. Contrata nuestro servicio en www.nepsersystem.com. Evoluciona a la era digital ahora mismo con Nepser System.